¿Pagas para sobrevivir o para prosperar? El dilema del salario digno. Quiero hacer una pequeña reflexión contigo, 10 minutos, sobre este tema que es súper interesante y todas las implicaciones que hay y todo lo que puede significar para tu empresa. Así que quédate conmigo, no te lo puedes perder, estás en el Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor, y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor, dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal, que tengas una vida plena, con propósito y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por estos minutos que nos das de tu tiempo para esta reflexión de 10 minutos. Y quiero entrar de lleno porque es algo súper interesante que pues está surgiendo este movimiento a nivel mundial del salario digno. En inglés se le conoce como living wage. Y por ahí, una vez un muy buen amigo, también dueño de una pequeña mediana empresa, me comentó hace muchos años, me dice, pues yo creo que no existe ningún dueño de negocio que no haya tenido problemas para pagar la nómina alguna vez, ¿no? Que ha tenido problemas de flujo. Y también decía que, pues, que todas las personas en el mundo deberían, al menos una vez en su vida, intentar poner un negocio para que sientan lo que es no tener para pagar la nómina, ¿verdad? Y todo lo que implica eso y todo lo que desde el punto de vista, digamos, del dueño de negocio, pues sucede a nivel profesional, a nivel del dueño de negocio, el empresario, pero también a nivel pues, emocional y personal y del estrés y decir, híjoles, a ver, no está alcanzando, no nos ha pagado ese cliente que nos debe, necesitamos cobrar o qué hacemos para poder pagar la nómina. Y por un lado está esa tensión pues, natural que existe, pero por otro lado, hoy en día tenemos esta reflexión que te quiero dejar de si lo que hoy se paga a los colaboradores de menos sueldo en la empresa es suficiente para tener una vida digna. Y de ahí surge este tema del salario digno, porque por un lado tenemos el salario mínimo, que es lo que por ley los gobiernos establece que mínimo debería ganar una persona por una semana o un mes de X horas trabajadas de una jornada completa, por decirlo de alguna forma. Pero por otro lado está este concepto del salario digno. El salario digno y el salario mínimo no son lo mismo, obviamente. Y esta reflexión y pues este como movimiento que está dando a nivel mundial surge de esa simple pregunta. ¿Lo que le pago a mis colaboradores de menor nivel les alcanza para tener una vida digna? ¿Qué significa tener una vida digna? ¿Qué significa tener una vida digna? ¿Cómo lo cuantificamos? Y pues obviamente en el caso de México, el salario mínimo no alcanza para tener una vida digna. Y estamos hablando de una vida digna de una familia de dos papás, dos hijos, que puedan cubrir sus necesidades básicas de vivienda, de alimento y de salud y otras más necesidades básicas, ¿no? Y en el caso, educación también, porque dentro del cálculo
obviamente se considera que es una familia de nivel socioeconómico bajo y que pues la escuela la va a cubrir la escuela pública. O sea, no van a pagar una colegiatura, pero se tienen que cubrir ciertos gastos en uniformes, en cuadernos, cuotas que piden las escuelas públicas para festivales y cosas así. Igual en la parte de salud, se asume que va a estar en un esquema de seguridad social, pero aún así las familias tienen que desembolsar en consultas muchas veces privadas porque en cualquier circunstancia no pueden atenderse por las deficiencias del sistema de salud pública, o para cuestiones de urgencia, rapidez, de enfermedades del estómago, gripas, pues tampoco a veces da el sistema de salud pública para atender esas necesidades, entonces tiene que gastar también en eso. Entonces, bueno, ese es, digamos, el constructo de esto de cuál debería ser ese salario digno para que las personas puedan vivir de una manera digna. Estamos hablando de una forma digna, nada de lujos ni de nada, o sea, pero de una manera digna. Y lo curioso es que esto, cuando pues empezó a tener esta inquietud a nivel mundial desde hace muchos, muchos años, y cada vez más empresarios en México y en el mundo se unen a este movimiento, porque es un movimiento voluntario, ¿verdad? De la iniciativa privada, sobre cómo ir llevando a estos colaboradores que menos ganan dentro de la empresa a este parámetro del salario digno. Y lo impresionante es que empresas que ya lo están empezando a aplicar, se están documentando los resultados, y como mucho de lo que tiene que ver con capitalismo consciente o capitalismo social o responsabilidad social empresarial, que aquí hemos comentado mucho y que estás escuchando este episodio, puedes buscar aquí en nuestro podcast. Hay muchos episodios de eso, incluso con invitados especiales que son dueños de negocio que han implementado esta filosofía. Ya hay mucho dato duro, puedes buscarlo ahí con inteligencia artificial, de los beneficios en la rentabilidad de la empresa de aplicar esta filosofía de capitalismo social o capitalismo consciente, que va muy relacionada con el tema que te estoy planteando hoy en día de el salario digno. Y pues los resultados pues son muy, muy claros. Aumenta la retención de personal, baja la rotación de personal, aumenta la satisfacción laboral del personal, mejora el clima laboral y mejora la rentabilidad de las empresas. Como dicen, el bottom line, la parte de la utilidad neta, mejora en el mediano y largo plazo. O sea, prácticamente, estadísticamente, sucede. Entonces, adicionalmente de ser algo que tendríamos que, pues, reflexionar y plantear y poner sobre la mesa. Hoy, pues, se está alcanzando a los que menos ganan en la empresa para poder tener una vida digna. Y entonces, irnos moviendo hacia ahí, y pues todo el efecto que puede generar, no solo obviamente a nivel de la empresa, como comenté ahorita, de todos estos beneficios, sino a nivel de la persona, a nivel de la sociedad, que se generen pues personas que al tener una vida digna, pues hay menos estrés, hay menos angustia, ¿no? Y muchos otros efectos que tiene esto. Entonces, en nuestro próximo episodio, tenemos a un invitado súper especial que es Rogelio Gómez, del colectivo Salario Digno de México, que es esta asociación de asociaciones o grupos de asociaciones que están fomentando y planteando esto del salario digno. Y ahí vamos a hablar de cómo se conforma el salario digno, cuánto es el salario digno en México, cómo con una metodología internacional probada se calculó. Y bueno, y mucho más información súper interesante con Rogelio. Así que no te lo puedes perder. En el próximo episodio, ahí nos vamos a meter de lleno a ese tema del salario digno, que es
súper interesante. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.